¿Ya? Matías, deja rayar la pantalla, por favor. Así sea en blanco se ve. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es una sección un poco muy cortica de nuestra historia de Colombia que se llama La Gran Colombia. ¿Sí? La Gran Colombia. Después de después de 1819, acá con la independencia, propiamente dicha, que esta fue el 7 de agosto, la última batalla de toda nuestro proceso de independencia. ¿Sí se acuerdan de esto? La batalla de Boyacá, todo lo que vimos la clase pasada. Después de esto Simón Bolívar. va a haber exactamente el... Bueno, esto es el 7 de agosto. Va a haber una cosa que se llama el Congreso de Angostura. Angostura, esto es una ciudad. El Congreso de la ciudad de Angostura, que va a ser en diciembre de este año de 1819. ¿Sí? En este Congreso, los asistentes, entre ellos Simón Bolívar, van a declarar propiamente la independencia de Colombia y van a crear un país enorme que se va a llamar la Gran Colombia. ¿Sí? Entonces aquí propiamente nace la Gran, vamos a ponerlo con mayúscula, la Gran Colombia. Profe, Dime. me tengo que ir un momento, ya vuelvo. Ok. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe qué es la Gran Colombia? No sé, profe, pero creo que tiene que ver algo con la independencia, ¿cierto? Sí, tiene que ver con la independencia. ¿Saben? ¿Se acuerdan qué es la Gran Colombia? Yo sé que de pronto algo pequeñito han visto. Tienen que haberlo visto. Profe, es la unión de Venezuela y La unión son... Profe, es la unión de los países Venezuela, Panamá, Ecuador y Colombia. Ok, En esa y época es... se llamaba Gran Granada. Sí y no. La Gran Granada es anterior, es un poquito antes. La Gran Granada es como se conocía antes de la liberación por parte de los pueblos, ¿qué? Por parte de las tropas de Simón Bolívar. ¿Sí? La Gran Granada era como se le conocía a este territorio antes. Después de la liberación se crea propiamente la Gran Colombia. ¿Sí me hago entender? ¿Me están escuchando? ¿Me está hablando Sí, solo? señor profe. Sí, señor. Oh, espérenme, hay un momentico que es que estoy buscando el mapa. Yo había encontrado un mapa lo más de chévere para eso. Profe, si estamos copiando. Ok, no me sirve. Bueno, no es el mapa más grande que he encontrado, pero sí. Ya, copiar imagen y vamos a ponerla acá abajo. Entonces, a esto es a lo que se le conoce como la Gran Colombia. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es la unión de 4 países, o bueno, de lo que hoy en día son 4 países, que son
Acá está Venezuela. Ay. Acá está Venezuela. Aquí está Colombia. Aquí está Ecuador. Y por acá arriba está Panamá. Esto en algún momento de la historia fue un solo gran país. Si ustedes se dan cuenta, no es solamente eso, porque el mapa de Colombia ahorita tiene como una cosita acá, y aquí va, y aquí va, ¿sí? Este vendría a ser más o menos el mapa de Colombia actualmente, incluso creo que un poquito más cerca. ¿Cómo? Profe, le subes un poquito, La imagen. por favor, sí. Tomás, ¿tienes alguna pregunta? Lo que iba a decir Esteban. ¿Que si lo subí un poquito? Ok. Bien, hasta aquí chicos, ¿claro? Sí, no tengo ninguna pérdida. Entonces, voy a bajar otro. Pero en que tocaba escribir siempre. Entonces, Profesor, ya volví. ok. Si se dan cuenta, Angostura queda acá, aquí arribita en Venezuela. Acá está Angostura. Acá fue la ciudad donde se hizo esta declaración del nacimiento de la independencia, de una u otra manera, de esta gran Colombia, ¿sí? Y esto se hace en 1800, Mateo deja rayar, en Perdón, profe, es que leí el 1800, botón que no era. Fui a agrandar la pantalla. en el 1819, ¿sí? Esto fue en 1819, y en 1821 vamos a tener lo que fue la primera constitución de la Gran Colombia. Profe, ¿puedes subir la pantalla un poquito? Voy. ¿Listo? Y, ok, Congreso de Angostura. Ujú. ¿Cómo así, profe? Sí, Angostura es el nombre de la ciudad, o sea, se dio un congreso en Angostura, en la ciudad de Angostura, que es esta de acá, si la ves acá abajito, esta de acá. Y ahí es donde nace propiamente la Gran Colombia. Se declara el nacimiento de la nación conocida como la Gran Colombia. Pero la Gran Colombia es la Colombia que conocemos, ¿cierto? No, es ¿O todo es de otro esto, país? es todo esto. Es la unión de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Profe, entonces es como un mini continente. No, no es un mini continente, no se parecen a un continente. Profe, voy en diciembre de Porque, 1800. ¿cómo? Voy en la donde dice nace la Gran Colombia, ¿ok? Ya voy. Ok. Profe, yo ya voy a la par contigo. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, profe, ¿te escuchamos? Ah, ok, es que se me perdió como un ¿Sí? poquito el sonido. Listo, entonces, Ya. les estaba diciendo, no es propiamente completamente eh, Colombia, Venezuela, Ecuador, porque si se dan cuenta, en esta partecita de acá, es que no sé si le hago un pixel de todo. No, si se dan cuenta, en esta partecita de acá, Colombia es este pedacito, lo que conocemos hoy en día como Colombia, viene a tener un pedacito acá así, así, así. Y esta muesquita también es un poquito más hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Más o menos Entonces así. no. Este pedacito de Yo, acá va a ser de Perú y este pedacito de acá va a ser de Brasil. ¿Sí? entonces nos quitaron territorio. Entonces, sí, nosotros perdimos todo este pedazo es del Amazonas. Nosotros perdimos un pedazo muy, muy grande del Amazonas cuando, cuando se da esta separación Nos de los quitaron estados. no. Perdimos un pedazo grande, grande, grande. Ellos ¿Vale? marcaron ese territorio ahí, justo ahí. ¿Cómo? No, no, como lo van a marcar. No, esto es para que entiendan. ¿Listo?
En 1821 surge entonces la primera constitución de Colombia, que es teóricamente la primera constitución de la Gran Colombia, ¿sí? Esta constitución se conoció como la Constitución de Cúcuta, ¿sí? Vamos a ponerla acá. La Constitución de Cúcuta va a tener dos elementos especiales, o bueno, vamos a entenderla de dos maneras. Primero, en su organización, y segundo, en las leyes que aprueba. ¿Vale? ¿Sí me hago entender hasta acá? ¿Sí se va entendiendo esto? Sí, profe. Ok, esta línea quedó toda fea. Toda chueca. Ok, bien. Primero, lo primero que se dijo fue que la Gran Colombia iba a ser una cosa que se llama una república centralista. ¿Sí se acuerdan de esto? Jorge, ¿puedes subir que estoy en Gran Colombia? ¿Acá en Gran Colombia o en la de más arriba? No, ya, baja. Ah, ok, Ya. listo. Entonces, lo primero que pasa es que se hace una república centralista. ¿Se acuerdan ustedes qué es una república centralista? Profe, sí que el país radica solo en uno. ¿Cómo así? El poder del país. Ah, ok. El poder del país radica en un solo lugar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, empezando vamos a hacer centralistas. ¿Listo? Aparte de esto, voy a bajar un poquito. Aparte de eso, bueno, al ser una república, ¿sí? Esto de ser república quiere decir que hay una división del poder. Entonces, el poder se divide. Se divide en tres partes, que son las tres divisiones del poder que tenemos hoy en día. ¿Alguien se acuerda de cuáles son? ¿Me pueden decir La cuáles? judicial, La- la ejecutiva y La la legislativa. la judicial, la legislativa y la... Ejecutiva. Sí, la ¿Y? ejecutiva. Ya Legislativa. son las tres. Sí, la judicial, la ejecutiva y la legislativa. ¿Sí? Y se acuerdan qué hace cada una, ¿cierto? Sí, la judicial imparte ley. Ok. Acá también se va a dar algo muy importante para nosotros y es que en esta división de poder, la iglesia se separa del gobierno. O del Estado en general, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ya el Estado no va, o ya la Iglesia no va a tener derecho a proponer leyes, a proponer normas o a castigar cosas que sean propiamente judiciales. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Y por último, bueno, esta república centralista, el reconocernos como nación propiamente, esto va a llevar a tener un reconocimiento internacional. Es decir, que todos los otros países, o bueno, que muchos otros países a nivel global reconozcan a la Gran Colombia como una nación por sí sola, ¿sí? Como un país que tiene derecho a gobernarse, tiene derecho a poner sus propias leyes y a, por lo tanto, defender sus propios límites terrestres. ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiar?
Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. No, profe. Listo, No, entonces, profe. entonces esperemos un momentico. Hola. Hola. Mm. ¿Listo, chicos? Bien. Van a haber muchas leyes, o sea, van a haber todas las leyes porque pues la creación de una constitución pues crea un mundo de leyes, pero van a haber tres leyes muy importantes que se van a aprobar en la constitución de Cúcuta, que van a ser las siguientes. Primero, la libertad de comercio. Profe, Dime, te cortaste. uy, ¿ya me escuchan bien? Ya. Ok, No, profe, desde siempre has estado hablando bien, desde siempre. bueno, entonces debe ser que me corté el micrófono en el intermedio de una. Entonces, lo primero va a ser la libertad de comercio. ¿Qué es la libertad de comercio? ¿Qué creen ustedes que es la libertad de comercio? Que Que se tienen pueden, libertad para vender sus profe, que se pueden productos. comerciar, profe, que se pueden comerciar países con otros. ¿Qué? Digo, comerciar productos con otros países. Ok, ¿qué más? ¿Qué habías dicho tú, Mariana? Fue Matías que interrumpió a Gabriel. No hay impuestos. Sí, la disminución de impuestos. Este vamos a ponerlo entre comillas porque no es tanto como que no haya, definitivamente, sino que van a haber impuestos menores. Ah, ¿Sí? de Si razón. usted, Yo si dije, ¿cómo ustedes, así que no hay impuestos? sí, son impuestos menores. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto que dos de las causas que habían habido para todo lo que era el proceso de revolución libertaria, la primera era que nosotros como americanos, como Suramérica, no teníamos el derecho a comerciar con otros países, como por ejemplo Inglaterra, por eso es que Inglaterra nos presta, comillas, comillas, porque en realidad nos vende ayuda, una ayuda para nuestra campaña libertadora, y segundo, la alta cantidad de impuestos que tenían que pagar las personas de esa época. Entonces lo que se va a hacer es que se va a permitir el comercio con otros países y se van a disminuir los impuestos, ¿sí? Aparte de esto, se va a declarar una cosa que se llama la libertad de parto para las negritudes, ¿sí? ¿Qué quiere decir la libertad de parto para las negritudes? Recordemos que tal vez uno de los pueblos que más fuertemente fue esclavizado fueron los pueblos afroamericanos. Entonces, la libertad de parto quería decir que los hijos de estas personas que eran esclavas, los hijos nacían libres, ¿sí? Pero las personas que eran esclavas se mantienen siendo esclavas, ¿sí? Entiendo. Sí, anteriormente, si una familia o una pareja de esclavos tenía un hijo, el hijo nacía siendo esclavo, ¿sí? O sea, por sangre, por herencia, él era esclavo. Entonces ahora lo que se va a permitir es que los nuevos niños que nazcan van a nacer libres, pero todos de ahí para atrás siguen siendo esclavos, es decir,
los papás de ese niño siguen siendo esclavos. Los abuelos, los tíos, incluso hermanos que nacieron antes de esto, de esta declaración, siguen siendo esclavos. Y hay una forma, profe, perdón la interrupción. Hay una forma de que no sigan siendo esclavos. No por el momento. Por el momento no va a haber, sino hasta mucho tiempo después. Que eso es algo que veremos mucho mejor la próxima clase. ¿Listo? Y por último, va a haber un hecho muy importante, una norma, una ley muy importante, y es que de ahora en adelante se utilizan las tierras de los resguardos indígenas. Es decir, ahora las tierras que antes eran de los indígenas pueden ser utilizadas para el cultivo, principalmente el cultivo. Esta va a ser tal vez la actividad principal, el cultivo. Pero esto va a significar que va a afectar fuertemente a los indígenas. ¿Por qué afecta a los indígenas? Porque este cultivo va a ser un cultivo de extensión, o sea, va a ser un cultivo bastante grande. Y al estar los indígenas en sus resguardos, van a tener que empezar a irse de estos lugares para poder permitir que entren los cultivos. Pobrecitos. O sea, exactamente, les van a quitar sus tierras para poder cultivar. ¿Y ellos no se pueden defender? Pues lo intentaron y por eso fue que se crearon otra serie de revoluciones en Colombia. Bien. ¿Ya terminaron de escribir, chicos? Yo sí, profe. ¿Todos? Juli, ¿ya terminaste de escribir? Estoy acá en negritudes. Listo. Es un minutico. Hola. Hola. Oye. Pero Profe, ¿tienes conectado el internet al computador? Sí. Se nota. ¿Por qué? no va a tomar una foto. Tengo que rayar la pantalla, pero en otro lado. Mira, se nota por este símbolo. Ah, sí. Así es como uno tiene todo el poder. Ja, 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 ja. Estás gobernando el internet. Para. ¿Listo, chicos? ¿Continuamos? Profe, tengo una pregunta. No, Dímelo. profe, espera un rato. Profe, ya, puedes continuar. No, ¿Quién profe, tiene una espera. pregunta? Continuar. Tengo 2 preguntas. A Continuar. ver, chicos, Continuar. hagan silencio, por favor. ¿Quién tiene una pregunta? Yo tengo 2. Dímelo. Primera pregunta, ¿dónde es que podemos ver el video? Y segunda pregunta, ¿por qué no habría posibilidad que dejaran de ser esclavos? Primera pregunta. El video lo ven en Keller, ¿sí? Yo apenas terminé la clase, lo convierto y lo subo. Incluso estos no los estoy convirtiendo, porque quedan con buen sonido. Y lo subo. Entonces ahí está el clip.
Y la segunda, no se podía dejar de ser indígenas porque no había, no, perdón, de ser esclavos porque no había manera, ¿sí? Es decir, para ser Pero, profe, esclavo hay profe, una dos tipos. pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Dímelo. Eh, ¿Por qué, o sea, por qué los indígenas cuando les iban a quitar las tierras en donde ellos vivían para cultivar, por qué no, porque ellos no se pudieron, o sea, se fueron y por qué no alcanzaron? No entendí. O sea, que tú dijiste que los indígenas le tuvieron que quitar sus tierras por lo que iban a cultivar allá, eso es un momento, por lo que iban a cultivar allá. Sí. Entonces ellos sí se defendieron, ¿cómo es que no, cómo es que les aún así tocó dejarlas? Porque el poder que tenía el Estado era mucho más grande. Oh. O sea, todos estos desplazamientos no fueron pidiendo permiso, fueron a punta de militares. Pero bueno, Oh. la esclavitud generalmente se entiende de dos maneras, una por deuda y otra por herencia, ¿sí? La esclavitud por deuda es cuando una persona debe dinero, ¿sí? Debe una cierta cantidad de dinero y para pagar ese dinero se vuelve esclavo, ¿sí? Gabriel, ¿sí me hago entender? O sea, que hay personas que se vuelven Sí, esclavas. señor. Sí, y es decir, hay personas que se vuelven esclavas. Esto cuando es por deuda, de una u otra manera, hay veces que es por decisión propia. Las personas dicen, yo me vuelvo esclavo por mi decisión para pagar mi deuda. Pero cuando la esclavitud es por herencia, es muy diferente, porque entonces estas personas han sido traídas desde otras tierras para ser esclavos, ¿sí? Cuando es por deuda, tú puedes pagar esta deuda y pues ya dejas de ser esclavo. Pero cuando es por herencia, es muy difícil, ¿sí? La única forma de dejar de ser esclavo por herencia es que se les dé la libertad. Muy bien. ¿Sí? Que el patrón, el dueño, les diga, tú de ahora en adelante vas a ser libre. Eso se puede dar. La cosa es que es muy, muy, muy extraño, porque es como si tú, o sea, recuerden que en este momento un esclavo es una propiedad. Entonces sería como si cualquiera simplemente dejara de lado su propiedad, y eso no sucede, no es muy común. Entonces por eso esto va a ser un problema grandísimo. Y pues si se dan cuenta, pues lo primero, la idea era que se diera la libertad para las personas y que los indígenas tuvieran sus derechos. Y en la primera constitución, pues no se les dio la libertad a las personas y los indígenas fueron fuertemente atacados en sus derechos. Es una de las curiosidades que tenemos aquí en Colombia. Bien, Sí. desde 1821, ay, 1821 hasta 1830, quien va a ser presidente, uy, quien va a ser, esperen que se me corrió la, ya, ahora sí, quien va a ser presidente de la República va a ser Bolívar, ¿sí? Simón Bolívar va a ser el que va a ser nuestro presidente. Entonces Simón Bolívar fue el primer presidente de Colombia. De Colombia, sí. ¿Qué pasa? Uh, Él en 1821 va a terminar lo que es la libertad, bueno, la liberación de dos naciones, que son Bolivia, Bolivia y Chile, no. Bolivia y Perú, Bolivia y Chile. Y él va a tener la idea de anexar Bolivia y Perú a la Gran Colombia, ¿sí? Esto va a hacer que la gente como que sienta como que no, Bolívar se está volviendo como muy dictatorial, está muy, muy dictador. Entonces la gente le va a decir, no, Bolívar, no, tú estás muy loco, deja eso así, que esos sean estados por aparte. Incluso
los mismos estados de Bolivia y de Perú, las mismas personas de Bolivia y de Perú no se querían anexar a la Gran Colombia. Entonces eso va a generar un roce bastante fuerte con todos los diferentes líderes sociales, digamos los líderes sociales y políticos de la época. Y aparte, en este mismo año, ¿alguien dijo algo? ¿Alguien iba a preguntar? En este mismo año, Simón Bolívar va a pretender ser presidente vitalicio. ¿Qué es presidente vitalicio? Es decir, hasta la muerte. Es decir, presidente hasta que se muera. Y pues la gente va a decir, no, esto en serio ya se está volviendo una locura. Bolívar lo que quiere es volver a hacer lo que estaban haciendo los españoles, que era prácticamente un reinado. Entonces, a Bolívar, en 1829, si no estoy mal, si mi memoria no me falle, le hacen un atentado. Lo intentan matar. Y él va a tener que escaparse. Después de este atentado, él se va a escapar. Se va a ir a Santa Marta. Profe, ¿cuándo fue que Santander lo traicionó? Creo que es incluso en este atentado. Porque es que en serio Bolívar poco a poco se volvió muy dictatorial, muy que él quería el poder. No lo perdonó. Ya después ya no lo perdonó. ¿Cómo? Ya después no lo perdonó, ¿cierto? Sí. De todas maneras, Bolívar va a morir el 17 de diciembre Del año ¿de qué año? A ver, ¿ustedes qué dicen? 1820. Profe, no, es mi cumpleaños. 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta. El 19 de diciembre nació mi mamá. 2 días después. Bueno, o sea, 2 días en el año. Pobrecitos, allá en esa época aún se celebraba Navidad, o yo no. Oye, esa es una muy buena pregunta, creo que no. Navidad, Porque creo que si tampoco se hubiera celebrado y si se estuviera celebrando el 24 de diciembre, pobrecito, su regalo de Navidad hubiera sido el cielo. No, eso es un buen regalo. Bueno, chicos, Ah, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sí, duda? profe. ¿Algo Sí, que profe. decir? ¿Cuál? Bolívar, sí, o sea, cuando Bolívar murió, ¿quién tomó el puesto de la presidencia? Cuando Bolívar muere, el país se divide. Bueno, antes de que Bolívar muera, en el mismo 1830, el país se divide en 3, que son, ahora sí, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces esa es la primera separación que tiene Colombia, y ahí es cuando Colombia solito se va a llamar la Nueva Granada, que es la clase. Y el nuevo presidente va a ser Francisco de Paula Santander. Después fue que Panamá se separó. Pero mucho después. En la guerra de las independencias. ¿Cómo? ¿En la guerra de cuál? No, Panamá se separó por un trato con Estados Unidos, creo que fue. Sí, para la construcción del canal. Bien, chicos, ¿alguna duda, algún comentario, algo que decir? Yo, profe, yo. Dímelo. ¿Qué enviamos? No. ¿Trabajamos? No te entendí, Mariana. Que si te enviamos la foto de lo que hoy trabajamos. Sí, me envían la foto de sus apuntes.